Bienvenidos y bienvenidas. ¿Cómo están? Comenzamos aquí un nuevo programa del Hilo de las Parcas. Flor, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos, Nadia? Muy bien, muy contenta porque vamos a tener, creo, un hermoso programa. Sí, yo creo que también además para charlar un montón de cosas con Roxana Rechimón, que ella es la secretaria general de ATE por nuestra provincia. Exactamente, estaremos conversando acerca de las luchas y las causas. ¿Por qué luchar? ¿Por qué es importante? ¿Qué onda el movimiento sindical? ¿Qué onda las mujeres dentro del movimiento sindical? ¿No? Exactamente, cómo se han ido haciendo lugar en los sindicatos, en los gremios, no solamente de nuestra provincia, sino también de nuestro país. Vamos a estar charlando acerca de muchos temas y de todo el trabajo que está teniendo en el último tiempo, ¿no? Los sindicatos. Bueno, con todas las cosas que están pasando. Así que, sí, yo creo que podemos empezar a hilar con ella, ¿te parece? Exactamente, abrimos hilo con Roxana Rechimón. Bueno, estamos en el Hilo de las Parcas con Roxana Rechimón. Roxana, muchas gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Sabes qué? Hay una pregunta que le hacemos siempre a nuestras invitadas, que es ¿quién sos? ¿Cómo te definís? Bueno, primero que nada, gracias por la invitación y les pido que me digan Moro porque me siento más, Claro. estamos así más entre amigas. Tal cual. ¿Cómo me defino? La verdad que yo me defino como una mujer feminista y prácticamente soy una trabajadora, eso principalmente. Que ya es una definición Ya de es por una sí. definición. Importante. Bueno, ¿cómo fue tu ingreso al mundo sindical? Bueno, mi ingreso al mundo sindical creo que no va a ser muy distinto al resto de las mujeres que incursionamos en este mundo sindical y fue por una necesidad. Por una necesidad de hacer respetar mis derechos como trabajadora. Soy trabajadora de televisión, del canal público y estatal, de Canal 3, y bueno, vengo de la era de los planes sociales en la provincia y primero era militante política desde que tengo 12 años. Vengo de una familia de ese contexto, militantes políticos, no tanto sindicales, pero sí políticos. Bueno, ahí dieron tu hermana y vos un paso, ¿no? Sí, primero fue ella, Claro. trabajadora de la salud, Liliana, vamos a decir. Liliana, Así es. y bueno, después con la situación del contexto, en ese momento que nos encontrábamos, 2001, fue que ahí bastante complicada, sí, en la historia de nuestro país. empezamos en el canal a ver la situación de proliferación de planes sociales, a organizarnos, sin todavía sindicatos, sino más que nada entre nosotros, ¿no? Claro. Sí, de Como para entender qué era trabajadores lo que y trabajadores. necesitaban. Exactamente. Sí. Y bueno, y ahí fue que empezamos a incursionar en varios, empezamos a buscar sindicatos que nos representaran, y el único sindicato que nos daba cobertura porque éramos trabajadores y trabajadoras precarizados fue ATE. La Asociación de Trabajadores del Estado. Sí, Bien. ahí. Así que bueno, ahí iniciamos, nos empezamos a organizar asambleas y a afiliarnos, y a mis compañeros me eligieron como delegada de los compañeros que estábamos precarizados, cosa que era una figura que fue muy discutida acá en nuestra provincia también. Es cierto. Doy fe. Así que la sindicalización vino por ese lado, sin, por supuesto, sin no tener una muy buena conciencia de lo que eso significaba para mí. Bueno, mira, justamente de eso te queremos preguntar, porque por ahí hay una idea social, ¿no? De qué se trata por ahí el trabajo sindical, pero ¿qué es desde adentro? ¿Qué es lo que hace una persona dentro de un gremio, dentro de un sindicato? Bueno, hay como varias aristas dentro del sindicato. A mí ahora, en este momento, me toca representar la política del sindicato, llevarla adelante. Pero en realidad, cuando iniciás como representante de base de tus compañeros por una problemática específica del sector o de la institución en la que trabajás, y después está conformada por distintas secretarías que tienen que ver con la organización, con lo gremial, que también lleva una parte política, con departamentos que tienen que ver con condiciones y medio ambiente de trabajo. Se elabora mucho en el sindicato, muchísimo, y bueno, nosotros tenemos una particularidad en ATE. Y por supuesto en nuestra provincia, que nuestra agrupación es la que conduce, es una agrupación dentro de ATE que es clasista obrera.
¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos horizontales, no hay una verticalidad dentro del sindicato, si bien la estructura sindical es verticalista, machista, que también es importante que también decirlo. es importante decirlo, son espacios que venimos conquistando un poco con amorosidad y otro poco a los codazos. Como Esa se es la conquistan realidad. un poco la mayoría de las cosas, ¿no? Porque Sí, en general por pidiendo supuesto. por favor. Sí, yo creo que nosotros tuvimos un camino, por lo menos a nosotras las mujeres, ahora con la nueva reforma del estatuto, que pudimos lograr después de 6 años de discusión a nivel nacional, las mujeres tenemos más participación en lugares de decisión política. Eso es fundamental. Pero nosotros hicimos un camino y se nos allanaron con muchos compañeros varones, y eso lo tengo que reconocer también. O sea que hay compañeros que también han ido acompañando este Sí, avance sin esta palabra de desconstrucción, sin conocer eso, sino desde el lado amigable. Sí, reconociendo y desde también el laburo de las mujeres dentro y del que espacio. somos mayoría. Claro. Esa es la Exacto. realidad, ¿no? Exacto. Nos parecía interesante poder conversar con vos porque en los últimos tiempos venimos viendo esta demonización que hay con los sindicatos, con el sindicalismo en sí, y nos parecía importante contar un poco, ¿no?, de qué va el trabajo diario dentro de los sindicatos. ¿Cómo se vive hoy esta situación? Digo, en base a las opiniones que vienen de la afuera. Más que nada de la dirigencia política actual, ¿no? Bueno, yo en lo particular tengo que decir que el sindicalismo me abrazó y me llenó de muchísimas satisfacciones y lo sigue haciendo. La realidad es que también es un camino bastante injusto y sobre todo para las mujeres, ni hablar de las diversidades, pero para las mujeres que hemos podido ganar ese terreno, lo hemos ampliado. Es estigmatizante, es una dedicación exclusiva prácticamente. Nosotros en el gremio, yo soy la única que tengo licencia gremial y por un periodo de tiempo, porque después volvemos a nuestras bases, volvemos a nuestros lugares de trabajo, nunca perdemos ese contacto, si bien por ahí en el caso cuando somos secretarias generales se complica bastante la cotidianeidad del laburo. Pero sí esta situación, digo, de demonización y eso, bueno, somos una espina para ciertos gobiernos que pretenden arrebatar los derechos conquistados. Eso es así. Y sobre todo si somos mujeres. La discusión política es distinta con nosotras. Y además porque siempre apelamos y porque estamos empoderadas y porque llegamos al lugar también un poco porque las opresiones que suceden sobre los cuerpos, los trabajos, los salarios de las mujeres siempre son dobles, porque no solamente como trabajadoras, sino también en nuestra función de mujeres en sí. Sí, que ya es innato también muchas veces el tema de nosotros hemos naturalizado durante muchísimo tiempo esta situación de tener multiroles y multifunciones, y la realidad es que eso en un momento pesa muchísimo y es injusto en la mayoría de los casos. Por eso es que demonizan el sindicalismo en sí y que somos todos gordos, feos, chorros y vagos, ¿no? Y no queremos laburar. Bueno, de hecho, también es importante y aprovechar los espacios que siempre tenemos para poderlo decir, que muchos de los proyectos que hemos conquistado como clase obrera han salido de los sindicatos, ¿no? Nacieron ahí, totalmente. Nacieron ahí. Sí, entonces, eso es fundamental. Seguro. Chicas, ¿les parece si cortamos un momentito? Pero ya volvemos con más hilo. Seguimos con más Hilo de las Parcas, estamos junto a Roxana Rechimón, le decimos Moro porque vamos a decirle Moro, sí. La conocemos. Te invitamos para hablar acerca de las luchas, este rol tan importante que juegan los gremios y sobre todo las mujeres dentro de estos espacios de lucha. ¿Considerás que han ido cambiando en los últimos años las luchas? ¿Crees que se han ido modificando?
Sí, yo creo que sí, y creo que eso tuvo mucho que ver después de la conquista que se conformó con la Marea Verde. Eso creo que fue fundamental para nosotras y en general sirvió en lo sindical para la masificación de la organización y para dejar entrar a esos lugares tan duros para nosotras y para las diversidades, abrir puertas. Eso fue fundamental la apertura que tuvieron las abuelas de Plaza de Mayo, fue fundamental, si bien muchos sindicatos no han roto todavía con esa estructura que hablábamos verticalista, pero sí la apertura, sí bueno, entrá, a ver qué onda, ¿no? Eso cambió y en el contexto de las luchas, las mujeres que siempre hemos estado al frente, estuvimos visibilizadas, porque siempre estuvimos al frente, en las primeras líneas, ¿no? Eso también es una crítica que nos hace el sistema capitalista y algunos gobiernos y el patriarcado de que, ¿por qué las mujeres adelante? Porque podemos. ¿Y por qué no, además? Claro. O sea, sí. Es una pregunta sin sentido. Bueno, pero el tema es cómo nosotras logramos de romper eso, ¿no? Y de también nosotras permitirnos a contestarlas, porque también nos había pasado eso. Es cierto. No solo nos invisibilizaban, sino nosotras mismas también nos invisibilizábamos y acallábamos la propia voz. Peleábamos por otras voces y nos acallábamos la propia voz. Esas primeras líneas, ¿no? De las marchas del 2001, madres e hijos. Bueno, la foto del Cordobazo. Exacto. ¿No? Cuando hubo un reportero, un periodista o una periodista, no me acuerdo bien, que amplía la foto del Cordobazo, se ve el frente de mujeres llevando la bandera. O sea, no es menor y no es algo, es político. Tal vez en los últimos años lo que pasó fue ponerle voz. Sí, ¿no? tal cual, en los discursos, los diseñar, en los escenarios, el poder dar charlas, ¿no? De salir también de las universidades a la calle, eso fue fundamental para nosotras y que también nos empujó a muchas de nosotras a mirarnos y a vernos desde otro lugar. Totalmente. ¿Hay alguna forma de abordar la tarea sindical desde una perspectiva que sea feminista? Sí, por supuesto, yo creo que lo hago. Bien, ¿y cómo sería? Contanos un poco de esa experiencia. En primer lugar, me parece, te lo comento como lo vivo el feminismo desde mi lado. Bueno, sabemos que hay múltiples feminismos, casi tanto como formas de ser mujer y disidencias en el mundo. Yo tengo una concepción y una práctica del feminismo que tiene que ver con no solo la igualdad de oportunidad para todos y todas, sino también el tema de poder implementar una política que desconstruya lo que venimos acarreando, ¿no? Y en ese sentido me parece que es fundamental no solo el protagonismo, no solo ponerle el cuerpo y la voz, sino también dar el debate, ¿no? Porque en un momento nosotras también, como mujeres feministas, nos cerramos y dijimos, bueno, a estas cosas yo ya las tengo resueltas, no las voy a discutir. Y a mí me parece que eso hay que seguirlo discutiendo todos los días y más en estos tiempos. Exacto. Hay que volver a revisar, hay que volver a revisarse y que no es retroceder, que no es detenerse, sino para avanzar mejor y para poder generar mayor unidad en lo que uno milita. Porque si vos te quedás con lo que vos pensás y yo me quedo con lo que yo pienso y vamos solamente a estar juntas en lo que nos une en un punto nada más, en algún momento de esa unión no nos vamos a hablar más. Claro, sí, además la capacidad de construcción se empieza a diluir también, ¿no? Y sí, y no se vuelve sostenible en el tiempo, y nosotros necesitamos como sociedad tener eso. Ha quedado evidenciado en estos últimos tiempos, ¿no? Esto, sí, exactamente. yo creo que eso fue una gran irresponsabilidad de mi generación, el no abrir debate con los jóvenes y las jóvenes. Es interesantísimo esto que estás diciendo. Y bueno, hay algunas cuestiones que tienen que ver con las luchas y con esta búsqueda de ampliar derechos. Hablábamos, ¿no? La licencia por maternidad, de que sea más extensa, incluso la de paternidad. Sí. Vemos sobre todo a mujeres
reclamando estos derechos. ¿Qué pasa con los hombres con este tipo de cuestiones, como las licencias por paternidad? ¿Qué onda? ¿Le ponen el cuerpo o seguimos siendo nosotras las que salimos a la calle a pedir no, esta igualdad? ¿no? Claro, hay un cambio, pero sobre todo en la generación nuestra, ¿no? De que hay una mirada más abierta a eso. Todavía los jóvenes, pero bueno, también tienen que ver con esto, ¿no? Con las nuevas formas de maternar y paternar y los vínculos amorosos que se han generado nuevos, que no es más el casamiento, no es más la convivencia, que los hijos, las niñeces... Por lo menos no como destino único, digo, la opción sigue estando, pero no es necesariamente lo que hay que llegar. Exactamente. Pero en ese sentido, por lo que he visto, bueno, soy una madre adulta, fui madre adulta, entonces el compañerismo en lo maternal ha modificado en los varones, pero eso ha sido influencia nuestra, sin quererlo en algunos casos, pero me parece que en ese sentido de dar la discusión, de lo que nosotras nos sentíamos, no guardarlo y hablarlo, digo, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, ¿no? Ponerlo sobre la mesa, esas son las cuestiones, porque digo, no es que yo, porque a mí voy a maternar, tengo 1 mes antes, 4 meses después, y como doy la teta me tengo que hacer cargo solamente de las niñeces yo y nada más. Y me parece que eso ha sido porque nosotros también hemos tenido la apertura de corrernos del lado de supermamás y de decir yo lo puedo todo y que es una responsabilidad propia porque me sale innato porque soy mujer. Me parece que eso también ha derribado, no en el porcentual que quisiéramos o que necesitáramos, pero sí ha ayudado un montón. No, como esta posibilidad de pedir compañía, digamos, claro. este sostén, qué genial. No nos queremos ir sin traer a la mesa una conversación que vimos hace un tiempo de Narda Lépez. No sé si viste un video súper interesante en el que contaba que había hablado con su contadora y que le había... Sí, Narda Lépez. Y que le había pedido que le hiciera un relevamiento de las licencias que se tomaban su personal. Y que vieron que la mayoría de las licencias eran por varones que se habían lesionado en partidos, los fines de semana en partidos. No así mujeres, que supuestamente somos las que... Y nos pareció súper interesante pensarlo en este contraste, ¿no? De esta idea de que supuestamente las mujeres faltamos tanto al trabajo, sobre todo para las tareas de cuidado. Bueno. ¿Y sabes qué pensábamos? ¿Hay algún relevamiento por el estilo hecho en el Estado? ¿Tenés idea? Sí, nosotros hicimos uno en su momento y hicimos otro en la pandemia. Ajá. Y lo hicimos sobre todo con trabajadoras y específicamente con las trabajadoras de la salud y con las trabajadoras de las escuelas, ¿no? Con las auxiliares de educación, le decimos nosotras, que son antiguamente porteras y porteros de ese sector. Pero lo hicimos con las mujeres y lo que notamos fue justamente eso. Las mujeres, muchas de las empleadas públicas, hasta ni siquiera completan que tienen ese derecho, que tenemos ese derecho, hay una cierta cantidad de días, la maternidad. Ajá. Vuelven antes. Vuelven antes. Y tiene que ver con una cuestión de que la carpeta médica para una trabajadora involucra perder la asistencia perfecta, que es mucho dinero. Y serían más horas de trabajo y menos horas en el hogar, que también tienen otra carga de trabajo, ¿no? Tenemos otra carga de trabajo, sí. Pero digo, todo eso está en la cabeza nuestra como trabajadoras de decir, este es el tiempo, este es el saldo y esto es lo que necesito para por lo menos tener 10 horas en mi casa. 8 horas en mi casa. Dejemos esas estrategias en nuestra cabeza, ¿no? Dejemos todas esas cuestiones, digo, es claro. En esto que nosotros hicimos este relevamiento, primero vimos que la mayoría de las trabajadoras de la salud y de las auxiliares de educación eran mujeres y que pasaban más horas en sus lugares de trabajo y con menos carpetas médicas y que no aprovechaban de punta a punta la licencia maternal, y tiene que ver con vos le preguntabas y era por una cuestión lógica de no perder salario. Y es tremendo. Es tremendo. Poder verlo así, la verdad es que es tremendo. Y sí lo hacían los varones. Los varones era porque jugaban al fútbol, al rugby, hacían boxeo,
porque habían o jóvenes, muchos de ellos jóvenes que venían con problemas, ir enfermos a trabajar, las mujeres. Era más alto el porcentual, era un 57% de mujeres contra un 30 y pico que había de varones. Sí. Era terrible, lo mismo que con el COVID. Claro, lo mismo que con el COVID. Hasta, digo, no extendiéndome mucho, pero sí, en este mapeo también que hicimos, vimos que muchas mujeres prefirieron alquilar departamentos y apartarse de sus niñeces y de su núcleo familiar porque trabajaban en salud pública y no tener que contagiar, porque ellas se contagiaban continuamente. Digo, esas cosas, ¿no? Sí. Pensar en todo esa estrategia entre el trabajo, tu vida, tu familia. También es como la carga mental extra que sí, está en el rol femenino materno en general. Bueno, nos quedamos sin tiempo, pero les aviso a ustedes que te vamos a hacer algunas preguntas más para redes, así que vayan a buscarlas ahí porque creo que va a estar súper interesante. Muchas gracias. No, gracias a ustedes y un placer, como siempre. Muy bien, de esta manera cortamos hilo, llegamos al final del programa de hoy, Flor. Estuvo bueno. Ay, Dios mío, tantas cosas por preguntarle, pero bueno, como dijimos antes, ustedes vayan a buscar nuestras redes porque ahí se van a encontrar con mucho más material. Exactamente, se encuentran como el hilo de las parcas. Como más, sí, ¿no? Exacto. Vamos a agradecer a nuestra casa, a Megafon, por recibirnos cada semana. A Ori de Gold Glitter, que es quien nos maquilla. A Agustina Bergonzi y a Olmac por vestirnos así de lindas. Tan hermosa. Así que bueno, nos vemos la semana que viene. Nos encontramos la próxima. Muchas gracias.